Bienvenidos a la 22ª charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom y transmitiendo en vivo a través de Facebook. Los participantes pueden dejar preguntas a nuestro invitado como comentarios y, si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de su exposición. Un saludo a nuestra audiencia virtual y muchas gracias a todos por su interés. Durante la década de 1990, varios países, Perú entre ellos, implementaron reformas que condujeron a una mayor independencia de sus bancos centrales. Desde entonces se escucha con frecuencia que contar con un banco central autónomo es fundamental para lograr el control de la inflación y, en general, procurar un buen funcionamiento de la economía en el mediano plazo. Esta tarde nos acompaña Julián Parra para profundizar sobre este tema tan importante para las instituciones y el desempeño macroeconómico de nuestro país. Julián es investigador senior de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República de Colombia. Ha sido editor de la revista Ensayos sobre Política Económica y docente en la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Sus investigaciones están enfocadas en temas macroeconómicos, principalmente en política monetaria y comunicación de los bancos centrales, y han sido publicadas en diferentes revistas internacionales como International Journal of Finance and Economics, Economic Modeling, entre otras. Julián es economista por la Universidad Nacional de Colombia y PhD en Economics por la University of Cambridge en Inglaterra. Estimado Julián, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Es para mí un gran gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Diego. Quisiera comenzar por agradecerle a todos su presencia aquí. Son buenas tardes en Colombia y en Perú. Y quisiera agradecerle a Diego y por supuesto a la Universidad del Pacífico por permitirme participar en este evento. Esa participación para mí es un privilegio, es un honor. Y yo diría que es así principalmente por dos razones. La primera de ellas es que, como seguramente muchos de ustedes, si han seguido varias de las charlas anteriores, se habrán dado cuenta, es altísimo el nivel de los conferencistas. Estar al lado de este grupo selecto y brillante de economistas, pues por supuesto es todo un privilegio. La otra razón por la que es un honor estar aquí y participar de este ciclo de charlas es porque se hace como homenaje a Renzo Rossini, quien también fue un brillante economista y que tiene todos los méritos, por supuesto, para ese homenaje. Yo, infortunadamente, no tuve la oportunidad de trabajar directamente con Renzo ni de conocerlo de manera frecuente, digamos, en el campo profesional, pero creo que con los comentarios que hemos tenido de los anteriores conferencistas y muchos otros que he escuchado de colegas en otros espacios, pues no hay duda de la altísima calidad profesional y personal de Renzo. A pesar de no tener esa oportunidad de trabajar, digamos, o tener una relación profesional con él directa, tuve sí la fortuna, de conocerlo en el año 2015. Nos cruzamos en una conferencia en Suiza, la foto es de ese año. Allí estábamos pues en condiciones muy diferentes. Yo tenía un documento de investigación con el cual apliqué y me permitieron participar allí en este evento y presentarlo. Y Renzo estaba, por supuesto, ya en calidad de gerente general del Banco Central de la Reserva del Perú, como un invitado especial para participar en un grupo de distinguidos panelistas. Allí pues tuvimos la oportunidad de cruzarnos, estuvimos por supuesto también estuvimos en varios de los eventos sociales entre charlas. Yo tengo por norma que en esos eventos o en esas actividades sociales intentar no seguir hablando de economía para que el tema no se vuelva agotador y no se puede hacer así siempre, pero con Renzo fue totalmente posible. Exactamente de qué hablamos no lo recuerdo, pero sí tengo el recuerdo de haber conocido a una persona muy interesante, muy culta, y a pesar, insisto, de su nivel, de su cargo, de la razón por la que estaba allí, pues una persona muy sencilla y muy amable. Básicamente quería compartir esa anécdota y unirme nuevamente a los anteriores conferencistas en lamentar esa pérdida temprana
no solo para el Perú, sino para toda Latinoamérica. Como mencionó Diego, bueno, voy a hablar de independencia o de la importancia de la independencia del Banco Central. Y para ello comienzo motivando o dándole una motivación a la charla con este gráfico en donde ustedes pueden ver el nivel de inflación en el Perú en las últimas décadas. Para quienes experimentaron o tuvieron la oportunidad de vivir en el Perú durante los finales de los 80, cuando se presenta el periodo de hiperinflación, y luego los años posteriores, creo que debe ser casi inevitable que haya una asociación entre, digamos, todos los efectos que pudo haber tenido, efectos negativos, por supuesto, que pudo haber tenido unos niveles de inflación tan altos, y luego el hecho de que esa inflación cayera rápidamente y lograra estabilizarse, y que eso coincidiera o tuviera cierto periodo de traslape con el hecho de que la Constitución del 93 del Perú le otorga al Banco Central independencia o autonomía. Así que creo que es difícil, insisto, que una persona en el Perú o que haya experimentado, haya tenido esta experiencia o conozca sobre esta situación, no tenga una asociación en su mente, consciente o inconsciente, con respecto a estos dos hechos. Por supuesto, esto no sucede solo en el Perú. En Colombia, aunque no tuvimos un periodo de hiperinflación, sí experimentamos inflaciones moderadas y estábamos acostumbrados a tener inflaciones por encima de 25-30%, y de alguna manera también podemos tener esa asociación con la reducción de la inflación y el momento en que la Constitución, en nuestro caso del año 91, le otorga independencia al Banco de la República de Colombia. De nuevo, esto no solo es algo de Perú o de Colombia, en un contexto un poco más internacional y multipaís, lo que podemos comentar es que en los años 70 y en la parte temprana de la década de los 80, varios países desarrollados estaban experimentando una inflación alta y sostenida. Y por supuesto, comienzan entonces los académicos y los analistas a buscar una explicación desde el punto de vista académico, teórico, para esta situación. Una de las explicaciones, tal vez la que finalmente toma más fuerza y termina consolidándose, viene de un par de documentos seminales elaborados por Kitlan y Prescott en el año 77 y Barrow y Gordon en el año 83, que hacen referencia al problema de sesgo inflacionario. Y por sesgo inflacionario básicamente se están refiriendo al hecho de que las autoridades monetarias, los bancos centrales, podían estar persiguiendo niveles de empleo y de la actividad económica por encima de sus niveles de largo plazo. Al intentar esa sobreestimulación de la actividad económica, pues lo que estaban consiguiendo al final era que la inflación estuviera por encima de lo que se estaba esperando, que hubiera una inflación relativamente alta. Y en ese sentido, pues se generaba ese sesgo inflacionario. Las causas de ese sesgo inflacionario, pues digamos que son varias, pero se pueden resumir en dos grandes grupos. Una de ellos pues serían las causas económicas relacionadas con distorsiones que hay en la economía. Y, por ejemplo, podríamos mencionar distorsiones en el mercado laboral. Distorsiones que hacen, por supuesto, que el nivel de desempleo sea más alto que el que se alcanzaría en ausencia de esas distorsiones. Y ese tipo de situaciones podrían hacer que el Banco Central intentara alcanzar un nivel diferente al de largo plazo de desempleo. Por otro lado, había unas causas políticas, o habría unas causas políticas relacionadas más con la presión que pueden ejercer grupos políticos o el gobierno mismo sobre el Banco Central para que intente sobreestimular la economía con fines pues, políticos y en últimas o con fines electorales. Estos fueron como los dos grupos de causas, y principalmente por el segundo se comienza a llamar mucho la atención sobre la necesidad de que el Banco Central necesita independencia, necesita autonomía para concentrarse en su tarea de estabilidad de precios. Entonces, lo que voy a hacer en la siguiente parte, o pues digamos a través de la charla, es básicamente contarles precisamente sobre la independencia del Banco Central
y ya en un momento les cuento cómo voy a desarrollar la charla, pero antes de eso, tal vez sea importante mencionar lo siguiente. Sobre independencia de Banco Central se han escrito muchísimos documentos. Yo me atrevería a decir que hay miles de documentos escritos sobre independencia del Banco Central. Cubrir este tema en unos pocos minutos sería muy difícil, así que yo lo que voy a hacer es dar un brochazo grande y por supuesto habrá muchas cosas que se queden por fuera. Lo que espero, eso sí, es con esta charla despertar el interés de algunos de ustedes en conocer un poco más sobre este tema. ¿Qué vamos a intentar cubrir de manera muy breve en esta charla? Inicialmente, pues voy a contarles a qué nos referimos los economistas cuando hablamos de independencia de un banco central. Luego voy a hablar de por qué esa independencia es importante. Y posteriormente les voy a contar por qué para algunos analistas y académicos no es importante. Aunque tengo la percepción de que la mayoría de economistas consideramos que esa independencia es importante, sin embargo hay un grupo también significativo de economistas que consideran que no lo es, y creo que vale la pena revisar algunos de los argumentos que ellos ofrecen. Y por último, voy a hacer una revisión muy rápida, muy resumida, sobre la evidencia que se encuentra en la literatura en cuanto al impacto que puede tener esa independencia del Banco Central sobre el desempeño económico de un país o, en términos más específicos, sobre los niveles y la capacidad de reducir la inflación de una economía. Comienzo entonces por hablarles de qué es independencia, y creo que definirla pues es ya relativamente fácil dado lo que les he dicho. Básicamente por independencia pues nos referimos al hecho de que el Banco Central tenga libertad o autonomía con respecto a esa influencia política de la que estaba hablando a la hora de diseñar y ejecutar su política monetaria. Esa independencia digamos que sobre esa independencia se han señalado muchas dimensiones, pero también tienden a agruparse en dos grandes dimensiones. Una dimensión que podríamos llamar de metas, así se ha denominado en parte de la literatura, o de otra manera es una independencia política y financiera, y una independencia de instrumentos. La independencia política y financiera, pues a su vez tiene varias, se divide en varias dimensiones. Voy a intentar mencionar brevemente varias de ellas. Una, por ejemplo, es la que relacionada con la independencia de la meta, o la independencia que se tiene para fijar la meta del Banco Central. Creo que la mejor manera de entender esto es con un ejemplo. Fíjense que si pensamos en el Banco de Inglaterra, allá en Inglaterra la meta no la define el Banco Central, sino que la define el gobierno, y el gobierno es el que determina cuál es el valor numérico de la meta que debe alcanzar el Banco Central de Inglaterra. En ese sentido, podríamos decir que el Banco Central de Inglaterra no es autónomo para fijar la meta que persigue. Un caso diferente es el caso precisamente del Banco Central de Perú. Sabemos en el artículo 84 de la Constitución del 93 se establece que el Banco Central de la Reserva del Perú debe perseguir una estabilidad de precios, pero pues esta definición en principio es, digamos, general. Es ya el Banco Central el que determina sobre qué índice y qué valor específico de la inflación es el que va a perseguir como meta. Entonces, fíjense que esos dos casos nos muestran dos situaciones diferentes. Otras dimensiones de esa independencia política y financiera, está relacionada con, digamos, en qué tipo de ambiente y qué tan afectado políticamente está ese ambiente de la designación de los miembros del directorio del Banco Central. Y con eso nos referimos a que, por ejemplo, si tenemos un presidente de la República que decidiera en un único momento, pues todos los miembros, o designara en un único momento todos los miembros del directorio, pues ahí tal vez observaríamos poca independencia. Y por otro lado, si esa designación se hace en diferentes momentos y la hacen diferentes instituciones, pues ahí diríamos que hay más independencia del Banco Central en cuanto a su designación de miembros del directorio. También está la dimensión de la autonomía presupuestal, y básicamente es que el Banco Central pueda determinar de forma independiente cómo asigna su presupuesto para cumplir las metas que está buscando. Esto, por supuesto, uno esperaría que fuera algo completamente interno, pero en el otro extremo podríamos tener un Congreso, de nuevo,
algún grupo político restringiendo al Banco Central en cómo puede gastar sus recursos, y por supuesto eso reduciría la independencia política del Banco Central. Y por último, una dimensión también muy importante que es la relacionada con el financiamiento al gobierno. Y allí nos referimos al hecho de hasta qué punto el Banco Central tiene un compromiso, una obligación, digamos, latente de tener que entregarle financiamiento al gobierno. Un Banco Central independiente, por supuesto, no tendría esa obligación o ese compromiso latente. Para poner ahí también un ejemplo, era común en los casos, tanto en el caso de Perú como en el caso de Colombia, que en los años 70, 60 tal vez, parte de las funciones de estos bancos centrales fuera otorgar créditos de fomento y otorgar créditos sectoriales. Esto, por supuesto, como se conoce, estos créditos pues tienen en muchas ocasiones también una relación con la parte política y con el gobierno, y por supuesto no parecía, digamos, una característica conveniente. Las constituciones del 91 en Colombia y del 93 en Perú eliminaron, digamos, esa posibilidad. Y luego está la dimensión de la independencia de instrumentos, la dimensión grande de independencia de instrumentos, que esencialmente es una dimensión, podríamos decir, más técnica y que está relacionada con el hecho de que se espera que el Banco Central pueda de forma autónoma determinar la forma en que va a alcanzar la meta y va a conducir la política monetaria. Y esto implica decisiones técnicas como, por ejemplo, si va a perseguir esa meta utilizando como instrumento la tasa de interés o la masa monetaria, y muchas otras decisiones que tienen que ver con la operatividad de un banco central. Bien, entonces lo siguiente sería hablar de cuál es la importancia de esa independencia, pero antes de eso quisiera mencionar de manera breve dos elementos adicionales que me parece que son bastante relevantes para este tema. El primero es el de la medición de la independencia. La independencia de un banco central se puede medir de diferentes formas. Tal vez la más común y la que más se ha usado, al menos en la literatura moderna, arranca con un documento, un libro que escribe Kuckerman en el año 1992, y en donde hace una medición una medición de tipo formal o de tipo legal de la independencia. Y lo llamamos formal o legal porque básicamente lo que hace Kuckerman es ir a la ley, a lo que está escrito, digamos, en la Constitución y en la ley de los países, y revisar estas dimensiones, estos elementos que mencioné en la diapositiva anterior, y asignar unos puntos a cada país de acuerdo a si se cumplen o no, o qué tanto se cumplen esos puntos, qué tan independiente es un banco central en la definición de la meta, o qué tan independiente es en cuanto al financiamiento del gobierno y los otros elementos que ya mencioné, y con eso se construye un indicador de la independencia del Banco Central. Ese, insisto, es tal vez el indicador que más se ha usado, ha tenido unas modificaciones a través de los años, pero se ha seguido usando bastante, y sin embargo, pues se ha señalado que no necesariamente es el indicador más preciso. Y una de las críticas que se le ha hecho es que una cosa, por ejemplo, esto, digamos que lo que está escrito en la ley usualmente en los países desarrollados o en muchos de los países desarrollados tiende a cumplirse, pero también es cierto que en varias economías en desarrollo o economías emergentes es muy posible que pase que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que en la práctica termina pasando. Por eso mismo se ha señalado que para estas economías en desarrollo pues sería mejor utilizar otro tipo de indicador, y uno de los que se ha sugerido y que se ha usado también bastante es la tasa de rotación del presidente del Banco Central. En ese sentido, lo que se mide es, o lo que se dice es, si un presidente de un Banco Central dura bastantes años en su posición, se podría afirmar que el Banco Central es relativamente o es independiente. Si por el contrario lo que vemos es que los presidentes o en un banco central sus presidentes duran muy pocos años y están teniendo una muy alta rotación, se sospecha que es por influencia o por asuntos políticos, y que en ese sentido un banco central no sería muy independiente. Eso con respecto a la medición. La otra parte que también es muy importante mencionar es la contraprestación que tiene la independencia.
En una democracia, por supuesto, es razonable que la independencia de una institución esté de alguna manera limitada y que exija unas contraprestaciones. Imagínense ustedes un banco central que pueda definir su meta, definir cómo gasta los recursos, cómo opera, diseñar completamente su política, pero además de eso definir cuándo lo está haciendo y cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal y en últimas casi evaluarse y ser pues totalmente independiente. Eso no sonaría muy razonable, al menos en el contexto de una democracia. Por esa misma razón, pues se espera que un banco central tenga una alta independencia dentro de unos límites razonables y que como contraprestación a ella, pues haga digamos que sea transparente con el público y presente una rendición de cuentas ante la sociedad. Por eso se espera que en una democracia un banco central le explique a la sociedad qué meta está intentando alcanzar, por qué no, digamos, no es exitoso en los momentos en los que no la alcanza y de qué forma lo está intentando hacer, el cómo y los procedimientos o digamos el diseño de la política monetaria. Y esto, por supuesto, es un elemento importante también en el tema de la independencia. Ahora, ¿por qué es importante esa independencia? Y nuevamente con lo que he mencionado, creo que se puede mencionar aquí rápidamente lo que quisiera mencionar y es prácticamente estoy repitiendo aquí algunas cosas de las que he dicho y es básicamente, insisto, la importancia de esta independencia está relacionada con evitar presiones políticas sobre el Banco Central que lo obliguen a implementar una política pensada más para el corto plazo o respondiendo más a presiones, digamos, de grupos de interés particular. Por el contrario, lo que uno esperaría es que el banco sea lo suficientemente autónomo para poder implementar una política pensada para la estabilidad de precios y para el buen desempeño macroeconómico en el largo plazo. Relacionado con eso, y también ya lo mencioné, por supuesto está el hecho de que el Banco Central pueda tomar decisiones presupuestales orientadas al cumplimiento de ese objetivo de largo plazo y no, insisto, motivado por presiones políticas o intereses de tipo particular. Un punto por el que es muy importante esa independencia tiene que ver con la credibilidad que la sociedad le otorga al Banco Central. Si la sociedad lo que está observando es que el Banco Central no es autónomo y se ve, digamos, presionado políticamente, pues seguramente la credibilidad de ese Banco Central no va a ser, digamos, no va a ser muy alta. En ese sentido también es importante que el Banco Central tenga autonomía precisamente porque la sociedad, al observar esa autonomía, asigna más credibilidad a un banco central. Es decir, tiene mayor credibilidad sobre el hecho de que el Banco Central de manera, o está más bien comprometido realmente con alcanzar en el largo plazo las metas que se está, perdón, con alcanzar las metas que se está proponiendo y con ello mejorar el desempeño macroeconómico de largo plazo. Y por supuesto relacionado con eso, la reputación que también puede tener un banco central en ese sentido, en el sentido de estar cumpliendo realmente la tarea que se ha propuesto. Relacionado con este tema también, y creo que es muy importante mencionar, tiene que ver un documento de investigación y una propuesta teórica que viene posteriormente y que es de Kenneth Rogoff en el año 85, que básicamente lo que plantea Rogoff es, bueno, ya hemos encontrado que por culpa de diferentes distorsiones no podemos alcanzar la situación óptima. Entonces, la segunda mejor solución sería la de designar, propone Rogoff y termina, digamos, mostrándolo de forma teórica. La segunda mejor solución sería designar un banquero central conservador. Y por un banquero central conservador, esencialmente nos estamos refiriendo al hecho de una persona cuyas preferencias con respecto a la reducción de la inflación sean más fuertes que las de la sociedad misma. Es decir, una persona que le asigna más importancia relativa a la reducción de la inflación con respecto al empleo que la que le asigna el resto de la sociedad. Y me parece importante mencionar esto porque
es un tema que infortunadamente, y no lo digo solo yo, eso digamos que varios académicos también lo han señalado, infortunadamente lo que ha pasado con este tema es que se ha tendido a igualar y a confundir bastante con el tema de la independencia. Entonces, son dos temas que están relacionados, por supuesto, que uno afecta al otro, pero infortunadamente una buena parte de la literatura que defiende y muestra la importancia de la independencia del Banco Central y también de la literatura que considera lo contrario, se ha centrado, digamos, en el tema a partir de esa confusión o de esa igualación equívoca de esos dos temas, considerando que son exactamente lo mismo, un banquero central conservador y un banco central independiente. Esto ocurre porque a partir, digamos, del paper de Rogoff, mostrando la importancia de que se pudiera tener un banquero central conservador, pues se insistió mucho, surgió la insistencia en que para que un banquero central conservador pudiera llevar, digamos, a cabo su tarea, pues tenía que ser independiente. Pero fíjense que se trata de dos temas que no necesariamente son iguales y que pueden ser diferentes en el siguiente sentido. Una cosa son las preferencias de un banquero central y otra cosa es que pueda actuar con autonomía para llevar a cabo o desarrollar esas preferencias independientemente de si es conservador o si es liberal. Entonces, creo que ahí hay una infortunada confusión con la que debemos tener cuidado. Pero, insisto, fue un tema con el que se reforzó bastante inicialmente el argumento de que debido a que se necesitaba un banquero central conservador, era muy importante que el Banco Central fuera independiente. Y así, con estos elementos que ya he mencionado, pues muchos de los bancos centrales, o muchos de los países más bien, desde los 90 han incrementado de manera notable la independencia de sus bancos centrales. Como les decía, no todo mundo está de acuerdo con estos argumentos y no todos los economistas están de acuerdo en esa importancia. Y hay varios, no pocos, que han señalado en diferentes contextos y con diferentes trabajos, han señalado el hecho de no creer y han dado argumentos para mostrar que esa independencia del Banco Central no es tan importante como se cree o no es en absoluto importante. Yo voy aquí a resumir rápidamente algunos de esos argumentos. Para quienes estén interesados, varios de los argumentos que resumo se pueden encontrar en un capítulo de Heio y Hefeker, que fue o que está incluido en un libro editado por Ciclos y otros editores del año 2010 sobre desafíos de la banca central. ¿Cuáles son algunos de esos argumentos? Bueno, uno es precisamente que un banquero central conservador no es realmente la segunda mejor solución para la economía. Entonces aquí hay también una buena parte de la literatura que ha señalado que no necesariamente es una buena opción para la economía tener una persona al frente de la política monetaria que tenga unas preferencias diferentes a las que tiene la sociedad. Y por otro lado, incluso se ha señalado que puede que sea mejor tener incluso en otro contexto, tener un banquero central liberal, es decir, una persona más preocupada que la sociedad misma por el nivel de empleo. No voy a quedar los detalles de esa discusión se presenta todavía, no está completamente zanjada, pero sí lo que voy a señalar es que si este argumento es válido, quizás es válido para criticar la idea del banquero central conservador. Pero insisto, una cosa es el banquero central conservador y otra cosa es la independencia del Banco Central, y en ese sentido no es una crítica que tenga mucho peso o que sea válida de manera enfática contra la independencia del Banco Central. Otro argumento también que se ha ofrecido en la literatura es que otorgarle independencia al Banco Central no resuelve realmente el problema de credibilidad, sino que simplemente lo desplaza como a otro espacio. Para intentar ilustrar a qué se han referido con esto, déjenme dar un ejemplo. Básicamente, lo que se estaría diciendo es que en el contexto de la ausencia de la independencia, fíjense que la sociedad lo que podría estar pensando es, bueno, si el Banco Central no es independiente,
Yo no puedo creer en la tarea que está cumpliendo el Banco Central porque sabemos que en cualquier momento la presión política lo puede llevar a tomar decisiones contrarias a lo que sería óptimo para el desempeño de la economía. Eso cuando hay presiones políticas y no hay independencia del Banco Central. Pero entonces lo que se dice es que se le otorga esa independencia al Banco Central y realmente esa falta de credibilidad y esa incertidumbre sigue existiendo, pero ahora sobre el momento en que los políticos o el Congreso en cualquier momento definan revocar esa independencia. Básicamente ese sería como el argumento. Se lleva, digamos, este problema a otro plano, pero en ese plano sigue habiendo falta de credibilidad e incertidumbre. En ese sentido también creo que no es un argumento muy fuerte, creo que tiene una debilidad importante, y es que aunque coincido en que el problema, digamos, cambia de plano, también creo que sube de nivel en el sentido de reducir la incertidumbre y con ello aumentar la credibilidad del Banco Central. Revocar la independencia de un Banco Central no es algo que se pueda hacer tan fácil. Seguramente la presión política sobre un Banco Central que no es independiente se puede hacer casi que con una llamada, seguramente del presidente a los miembros del directorio, mientras que revocar la independencia de un Banco Central pues requiere tiempo, es algo que seguramente se hace más visible, es más difícil justificarlo ante la sociedad, y no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, ni sea tan sencilla, y en eso insisto, creo que no solamente se está cambiando de plano, sino que se está protegiendo todavía más la posibilidad de que el Banco Central haga su tarea de manera, digamos, comprometida con el objetivo de largo plazo. Entonces, insisto, creo que ese argumento tampoco tiene mucho peso. Luego hay otro, y es el hecho de que en la práctica, se dice que en la práctica pues no hay realmente independencia para fijar la meta. Quienes argumentan esto pondrían ejemplos como el caso de Inglaterra, que ya lo mencionamos, pero incluso considerarían que no hay independencia en el caso de Perú, y argumentarían que realmente es la Constitución la que está determinando la meta para el Banco Central de Perú y no el Banco Central directamente, porque es la Constitución la que le está diciendo que debe perseguir como meta la estabilidad de precios. Este argumento también me parece que no es muy fuerte, que no tiene mucha validez, por varias razones, empezando por el hecho de que, como ya mencioné, pues la independencia de la meta es solamente una dimensión pequeña dentro de una dimensión mucho más grande que tiene muchos otros componentes. Así que aún en el caso de Inglaterra, creo que pocos se atreverían a decir, por el simple hecho de que sea el gobierno el que define la meta, pocos se atreverían a decir que el Banco de Inglaterra no es independiente, dado que lo es en muchos otros sentidos. Y también lo que es cierto es que, pues como ya mencioné, la independencia de un banco central pues tiene unos límites razonables. Así que, por supuesto que la Constitución en Colombia o en el Banco Central o en Perú, le digan a los bancos centrales, le definan de forma general cuál es el objetivo que deben perseguir, pues creo que ya es llevar, digamos, al extremo el argumento de que en ese sentido se está perdiendo la independencia de la meta. Entonces, insisto, hay varias razones por las cuales creo que este argumento tampoco tiene mucha validez o mucho peso. Luego hay otra serie de argumentos que podemos resumir en el siguiente que voy a dar, y que creo que tal vez es el que resulta más válido, o el que genera más, el que puede generar más dudas y genera una discusión más rica con respecto a la independencia del Banco Central. Y en términos generales es el siguiente: hay muchos analistas que consideran que la independencia del Banco Central no es ni una condición necesaria, ni es una condición suficiente para conseguir una inflación baja y estable. Ese sería, en términos generales, el argumento. ¿Por qué no es necesaria? No es necesaria porque hay países que pueden conseguir esa inflación también baja y estable con otro tipo de diseños institucionales, sin que ello implique o requiera que el Banco Central sea independiente. Y se da como ejemplos
el hecho de que una economía dolarizada, sin tener un banco central independiente, puede alcanzar una inflación baja y estable, o que también se ha logrado en algunas economías con regímenes de tasa de cambio fija. En ese sentido no sería necesaria. ¿Por qué no sería suficiente? Este tal vez es el tema pues, que voy a desarrollar un poco más en la última parte de la charla, y tiene que ver con toda la evidencia del impacto que pueda o no tener la independencia del Banco Central. Y aquí lo que se diría es, no todos los bancos centrales independientes necesariamente han alcanzado una inflación baja y estable. No hay evidencia, quienes argumentan esto, lo que dirían es, no hay una evidencia sólida y robusta que nos muestre que hay una relación negativa entre la independencia del Banco Central y la inflación, o que entre más independencia tenga un Banco Central, realmente sea más baja la inflación en ese país. ¿Ok? Eso, como les digo, lo voy a desarrollar en un momento, en la última parte de la charla, pero para darles un ejemplo del tipo de cosas, digamos, que salen de estos argumentos, es que se argumentaría, por ejemplo, que la independencia del Banco Central es más una señal o una consecuencia que realmente la causa directa de la inflación baja. Repito, más una consecuencia o una señal que una causa de la inflación baja. Y para darles un ejemplo de esto, piensen precisamente en el caso de Perú. Les mostraba el gráfico al principio de la charla, en donde se ve cómo la inflación, después de la hiperinflación, comienza a reducirse rápidamente los niveles de inflación. Quienes están a favor de estos argumentos, lo que dirían y lo que nos señalarían tal vez es que fíjense que la Constitución de Perú le da independencia al Banco Central a partir del año 93, y sin embargo desde antes ya se venía reduciendo rápidamente la inflación en el país. Y en ese sentido lo que señalarían es que realmente esa independencia del Banco Central de la Reserva del Perú, en ese caso, y siguiendo este argumento, sería más una consecuencia que una causa. En términos generales, lo que dirían es más, son más las preferencias de la sociedad o algún otro tipo de aspecto legal o formal los que llevan a esa inflación baja que realmente y directamente la independencia de un banco central. Bien, ¿qué tanta evidencia tenemos o qué tanta evidencia hay a favor o en contra de la existencia de esa relación entre independencia e inflación baja? Esa evidencia, digamos, nace para la literatura moderna, la literatura de las últimas décadas, que es muy abundante, y aquí estamos hablando de cientos de papers. Nace para ilustrar un poco ese primer resultado, tomo prestado aquí de un documento de Pérez y coautores, un artículo publicado en la revista Moneda en el año 2016, tomo prestado el gráfico 1, en donde ustedes pueden ver, por un lado, la inflación promedio de algunos países desarrollados, y por otro lado, el índice de independencia o de autonomía que calculó Kuckerman en el año 92. Y ahí pues se ilustra esa relación negativa que se encuentra en ese momento, y con la cual, insisto, comienza un poco como la línea de abundante trabajo sobre este tema. Lo que termina mostrando el mismo Kuckerman, aparte de esa relación negativa, o lo que termina encontrando también en ese mismo trabajo, es que en cambio para los países en desarrollo, bueno, esa relación se encontró para países desarrollados, pero para los países en desarrollo no se encontraba esa misma correlación negativa. Y de forma interesante, es el mismo Kuckerman el que en cambio logra restablecer esa relación para los países en desarrollo usando mediciones informales, o usando particularmente una medición informal que ya se las mencioné, la de la rotación del presidente del directorio del Banco Central. Al usar esa medición informal, logra encontrar que también para los países en desarrollo hay esa correlación negativa entre, reitero, entre independencia y niveles de inflación, y además incluso encuentra una correlación con el crecimiento económico. Entonces la independencia tendría efecto no solamente
sobre la inflación, sino incluso también sobre otras variables macroeconómicas, aparentemente. Lo que voy a hacer, como les dije, existen cientos de papers alrededor de este tema, sería muy difícil resumirlos. Lo que yo terminé haciendo o preparando para esta charla fue escogí algunos pocos de ellos, llevado, digamos, más como por la importancia de los mismos, de acuerdo a la publicación, al journal en el que fueron publicados y a la cantidad de veces que han sido citados. Entonces, de manera muy breve voy a mencionar algunos de ellos y a contarles un poco como algunos de los elementos de la evolución de esa literatura a través del tiempo. De manera resumida, lo que les puedo adelantar es que lo que uno termina teniendo es, se encuentra esta relación que señala Kuckerman, y lo que sigue pasando de ahí en adelante es que luego vienen otros documentos donde se señalan algunos problemas de esa medición, y luego documentos posteriores donde se intentan corregir esos problemas o tener muestras más grandes y otro tipo de metodologías, y luego otros que señalan problemas nuevos y así sucesivamente. Y desde ya les cuento, la discusión sigue sin estar zanjada, pero me parece que es bastante interesante. Entonces, hago un resumen aquí relativamente rápido de algunos de esos documentos. En el año 93, Alesina y Larry Summers, usando una muestra de 16 países de la OCDE, confirman también esa relación negativa entre independencia e inflación con una medición formal, pero rechazan en cambio la relación con otro tipo de variables macroeconómicas. En el año 98, en cambio, Posen, usando una muestra de 18 países de la OCDE, replantea la idea y dice, bueno, si estamos hablando de independencia y la independencia está relacionada con credibilidad, nosotros deberíamos observar una relación entre las expectativas de inflación y con ella de los costos de desinflación y la inflación de un país. Y a partir, digamos, de examinar esa relación, encuentra que no hay una relación o una correlación significativa y cuestiona entonces la existencia de esa aparente relación que se había encontrado previamente. Luego de Hahn y Cohen en el año 2000, usando ahora el indicador informal, el de la rotación del presidente del Banco Central, para 82 países en desarrollo, no encuentra una relación robusta con la inflación y contribuye con ello a cuestionar esta relación. Berger y coautores en el año 2001 comienzan por señalar algo que ya les mencioné y les expliqué, y es la importancia de distinguir entre la independencia del Banco Central y el conservatismo. Como ya les expliqué, no es algo que deba igualarse completamente, consideran obviamente que ha sido infortunada esa igualación, y lo que dicen es que si se tiene cuidado en distinguir estos dos temas, digamos, teniendo eso en mente, hacen una revisión de la literatura que se ha escrito hasta ese momento y confirman que la relación entre las dos variables es robusta. Crow y Mead en el año 2008 hacen también un trabajo controlando efectos fijos por país y luego usando variables instrumentales para corregir algunos problemas de endogeneidad, y encuentran también robustez o evidencia robusta en esa relación negativa entre inflación y la independencia de un banco central. Menciono aquí un documento específico para el caso de Latinoamérica, Jacome y Vázquez en el año 2008, usando 24 países de Latinoamérica y el Caribe, también encuentran esa relación negativa entre independencia e inflación. Y en cambio, Dreher en el mismo año, 2008, usando una muestra de 130 países, encuentran que la probabilidad de reemplazar a un presidente de Banco Central está relacionada con la inflación. Y en ese sentido, básicamente están cuestionando o están señalando un problema de endogeneidad con este indicador de la rotación del presidente. Entonces, habría problemas obviamente a la hora de hacer una estimación usando ese indicador informal. Klump y DeHaan en el año 2010 hacen un metaanálisis. Esto es un análisis en donde se agrupan, digamos, análisis previos, y lo que hacen es un metaanálisis con 59 estudios previos y confirman nuevamente la robustez de la relación entre independencia e inflación. Hilscher y Mark Work en el año 2012 encuentran
que existe una relación, pero para casos, digamos, específicos, y lo que señalan entonces es que en ese sentido no es robusta, porque esa relación requeriría un cambio significativo en los niveles de independencia y que además, en donde ocurre ese cambio significativo, haya una alta calidad de instituciones políticas. Y con ello, reitero, pues la relación no sería robusta como se había señalado anteriormente. Arnone y Romelli en el año 2013 muestran también que los resultados que se han encontrado que se encuentran son básicamente sensibles a la metodología que se use para medir la independencia del Banco Central. Dependiendo de qué tipo de medición se usa, termina también obteniéndose un resultado u otro. Y Garriga en el año 2016, con la muestra quizás más grande que se ha usado, 182 países, muestra que los resultados además son sensibles a la selección de la muestra. Entonces, dependiendo de qué países se usan para encontrar o para examinar esta evidencia, se encuentra una cosa o la otra. Pero es la misma Garriga junto a Rodríguez en el año 2020, usando 118 países en desarrollo, que confirman, digamos, usando también diferentes metodologías e intentando hacer digamos que intentando obtener resultados lo más robustos posibles, confirman la relación entre la independencia de un banco central medida nuevamente en términos formales o legales y la inflación de un país. Con todo lo que les he dicho hasta el momento, pues reitero la conclusión que les había adelantado y es que la discusión no está zanjada, no hay una última palabra sobre esta discusión. Creo que hay más resultados y más economistas que estamos tal vez convencidos de la importancia de la independencia del Banco Central y de los efectos positivos que esta tiene sobre una economía, pero no podemos por ello cerrarnos a esta discusión y creo que tenemos que tener mente abierta en el sentido que seguramente seguirán viniendo documentos con respecto a este tema. Un tema que creo que puede ser muy interesante y que, repito, espero haber llamado la atención de alguno de ustedes y el interés sobre este tema. Y con ello termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julián. Realmente entretenida la presentación. Me ha gustado mucho el tono y que te haya sido a los 80, ¿no? Con la discusión previa, que comienza con la existencia pues, de un sesgo inflacionario si es que no tienes este tipo de instituciones. Y lo quiero resaltar porque nos acompañan hoy día varios estudiantes del máster de Economía y ex estudiantes, ¿no? Y bueno, dada su edad, ellos no han visto este debate, solamente han visto los resultados de este debate. Y me parece que es interesante la guía que estás haciendo en cuanto a la literatura que llevó finalmente a las decisiones que se tomaron en nuestros países en los 90, ¿no? Y que han sido realmente importantes, ¿no? Yo también soy muy abierto a revisar la literatura y tratar de encontrar la evidencia más convincente al respecto, pero tengo también esta impresión de que la independencia del Banco Central ha definido de manera muy, no sé, categórica, de alguna manera, el funcionamiento de la economía después de que se haya adoptado. Yo quería conocer tu opinión sobre un punto importante. A nosotros, pues, en América Latina nos cuesta mucho formar instituciones en líneas generales. Y el Banco Central, con su independencia, en el caso peruano es posiblemente la institución estatal más reconocida por la sociedad civil. Eh, Me imagino, no conozco el detalle, que en el caso colombiano el Banco Central también debe estar bien valorado, a juzgar por los resultados que también ha tenido. Eh, ¿Cuánto de la experiencia, en tu opinión, de los bancos centrales podría ser extendida, replicada a otro tipo de instituciones? ¿O es que el negocio del Banco Central es tan único que realmente los aciertos de su experiencia no nos terminan de ser útiles para pensar en otro tipo de tomarlos como ejemplo en el fortalecimiento de nuestras instituciones? ¿Has pensado en eso en algún momento? ¿Cuál sería tu opinión, Julio?
Bueno, para serte honesto, Diego, no lo había pensado mucho, pero ahora que lo planteas me parece interesante y comienzo a pensarlo aquí en voz alta. Yo creo que tenemos una característica bien particular y es que lo que hacemos afecta significativamente a la sociedad. Eh, pero por otro lado, la forma en que lo hacemos, digamos que no es fácil explicarlo y lo hace, y usualmente cuando lo hacemos es casi inevitable tener que recurrir a elementos técnicos que no es fácil comunicarle a la sociedad en general. En ese sentido, creo que no es muy común, no sé si somos únicos, yo me atrevo a pensar, pienso aquí en el caso colombiano, tal vez de algunas cortes en la rama judicial pueden experimentar algo similar. Es importante, digamos, que sean autónomas, que no tengan presión de la rama ejecutiva. Um, Toman decisiones que son importantes para la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo muchas veces estas decisiones están basadas en elementos de filosofía del derecho que nosotros los profanos no entendemos cuando se nos intenta explicar. Entonces es muy difícil. Creo que en ese sentido sí puede haber un paralelo. Y curiosamente también creo que pasa aquí en Colombia, como mencionabas tú, el Banco de la República es la institución pública más creíble ante la sociedad, pero muy de cerca están también precisamente las cortes. Ok. Entonces, en ese sentido, creo que sí puede hacerse un paralelo y creo que parte de la discusión que se podría llevar a cabo podría intentar traer elementos también interesantes sobre ese mismo tema, pero que seguramente, o ese mismo debate que seguramente se ha dado en la parte jurídica. Um, Seguramente ahí debe haber elementos muy interesantes que podríamos traer acá y compartir ideas con los abogados y los expertos en ese tema. Creo que podría ser muy interesante. Sí, sin duda. Ahora que traes el tema a colación, yo no estaba pensando en cortes, pero es muy interesante que hayas traído la comparación. Aprovecho, como te digo, ¿no? Hay estudiantes viéndonos. El Banco Central hace algún tiempo publicó un libro de un abogado que justamente lo encontré, Manuel Monteagudo, un abogado del equipo legal del Banco Central, cuya tesis, no sé si fue su tesis, creo que fue su tesis doctoral, era justamente todos los aspectos legales y toda esta discusión que tú mencionabas de filosofía del derecho en torno a la independencia del Banco Central, no desde una perspectiva económica, que es la que nosotros normalmente, y de incentivos que normalmente valoramos, sino desde una perspectiva legal. Así que ahí le suelto. Yo en algún momento traté de leer el libro y me pareció muy denso, muy abogadil, pero de todas maneras es interesante cómo confluyen estos elementos, ¿no? De incentivos eh, y temas legales. Justamente, pues, los ingredientes de lo que se conoce como Law and Economics, ¿no? Cómo formar instituciones. Eh, Así que nada, quería solamente resaltar eso y nada, comentarte que me pareció muy interesante que traigas a colación a las Cortes. Bueno, Julián, muy agradecido nuevamente por tu presentación y por la docencia que has tenido en ella. Sin temor a equivocarme, creo que los muchachos la deben haber apreciado mucho y debes haber cumplido tu interés de despertar, tu objetivo de despertar el interés en esta literatura que es tan interesante. Muchas gracias, Julián. Que tenga buen Gracias a día. ti, Diego, y de nuevo muchas gracias a la Universidad del Pacífico.